Bien, hermanos, pueden abrir la palabra de Dios en Hechos capítulo 20, versículos 25 hacia adelante. Vamos a Hechos capítulo 20, versículos 25 hacia adelante. Leo la versión Nueva Biblia de las Américas. Y ahora yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes, que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alertas, recordando que por 3 años de día y de noche no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia de entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. Entre todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Comenzaron todos a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban. Estaban afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro. Y lo acompañaron hasta el barco. Que el Señor bendiga su santa palabra. George Washington fue uno de los primeros presidentes de Estados Unidos y es recordado como un presidente ejemplar, ya que guió, ¿cierto?, la independencia de Estados Unidos, reordenó todas las estructuras, digamos, políticas de la época, y sin duda se convirtió en un ejemplo en Estados Unidos como alguien que no solo tuvo habilidad política, sino que además fue una persona que íntegramente vivió su trabajo político. Él fue ejemplo, ¿cierto?, en su moralidad, dicen, en su deber cívico y en cómo desarrolló todo eso. Cuando hay un líder político de esa manera, generalmente, ¿cierto?, las personas piden que se quede, y eso es lo que querían de él. Querían que George Washington se quedara, ¿cierto?, y siguiera ejerciendo el poder. Sin embargo, él dijo que no iba a seguir porque ya había terminado ese tiempo que había estado gobernando en ese momento. Entonces, en un discurso que él pronunció en el año 1796, fue el discurso de despedida, en donde él agradeció a Dios, sea cual sea la manera en que George Washington creyera sobre Dios, porque es un gran debate, pero agradeció a Dios, ¿cierto? Y también a todo lo que él hizo por la nación y toda la vocación que él puso en eso. Él, con humildad, dijo en su discurso: con el corazón lleno de gratitud me retiro de la escena política, esperando que vuestro afecto y vuestras oraciones acompañen al ciudadano que regresa a su hogar lleno de amor por su país. Él termina entonces con esas palabras este gran discurso. Dicen que la gente se emocionó, ¿cierto? Quería abrazarlo, quería acercarse a él, porque así son las despedidas. Las despedidas son generalmente momentos de afecto, momentos de recordar, momentos de llorar, momentos de alegrarse, momentos de agradecer. Y lo que tenemos hoy, similar a lo que pasó con George Washington, es una despedida que estamos viendo desde la semana pasada, ¿cierto? Los versos anteriores que vimos. Tenemos una despedida que es la despedida ahora de Pablo, ¿cierto?, hablándole a los ancianos en Mileto. Vimos la semana pasada cómo llegamos a esta ciudad de Mileto. Pablo hizo varios viajes, ¿cierto?, hasta finalmente llegar ahí. No pasó por ciertas ciudades, por Efeso, y llegó a la ciudad en Mileto para poder entonces llamar a los ancianos de, ¿cierto?, la ciudad de Éfeso, y pudiera entonces darles estas palabras muy importantes de despedida. En la Biblia podemos ver que cuando hay despedidas generalmente hay muchas cosas importantes que decir. Hay muchas importantes cosas que decir para exhortar al pueblo antes de irse. Y eso es lo que vamos a ver, mis hermanos, en esta mañana. Estas palabras de exhortación que un siervo fiel como el apóstol Pablo le quiere dar a los ancianos que van a quedar en Mileto después de haber él trabajado por plantar, ¿cierto?, estas iglesias que él había estado plantando a través de los viajes misioneros. Entonces vamos a observar en esta despedida en Mileto, hermanos,
algunas cosas que van a ser muy importantes a recordar, como si fuera, ¿cierto?, una despedida también para nosotros. Comencemos observando, mis hermanos, desde el versículo 25 hasta el versículo 27, donde vamos a ver la fidelidad de Pablo en anunciar todo el propósito de Dios. Verso 25 al 27, la fidelidad de Pablo en anunciar todo el propósito de Dios. Veamos primero, ¿cierto?, en estos versículos, en el versículo 25, que después de haber dicho que había dado testimonio del Señor Jesucristo por medio de su ministerio, ahora dice que él está seguro de que no va a volver a ver a nadie de ellos, ¿verdad? No van a volver a ver, como dice Pablo, sus rostros, ¿ya? Y como decíamos, las escrituras están llenas de despedidas emocionantes, despedidas trágicas, ¿cierto? Como la de nuestro Señor Jesucristo, cuando él sabía que iba a ir a la cruz del Calvario y les dice, ¿cierto?, a los discípulos ahí en Juan capítulo 13, versículo 23, hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo, me buscarán y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Ahí el Señor lo está preparando porque se viene la despedida, se viene la crucifixión, el momento que los discípulos lo van a dejar solo. También el apóstol Pablo, cuando se despide del joven pastor Timoteo, dice estas palabras en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, versículos 6 al 8. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor Jesucristo, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vemos que en la despedida, ¿cierto?, hay estas palabras, entonces palabras que están recordando que ya se acerca al final, que ya está terminando su carrera y por tanto le pide que persevere en las cosas del Señor. Pero el verso 26 después Pablo, después de decir que no van a volver a ver su rostro, ¿cierto?, va a mostrar que él ha hecho su trabajo lo más fielmente posible. Y él dice, ¿cierto?, que va a dar testimonio que es inocente de la sangre de todos. Inocente de la sangre de todos. Aquí Pablo está pensando en la imagen de el atalaya, que es la imagen que usa el libro de Ezequiel, o el profeta Ezequiel, profeta mayor, ¿cierto? Nos dice en el capítulo 33 de Ezequiel, versículo 7, nos dice, a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y la advertirás de mi parte. Cuando yo diga al impío, impío, ciertamente morirás. Si no hablas para advertir al impío de su camino, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú, de tu parte, adviertes al impío para que se aparte de su camino, y él no se aparta de su camino, morirá por su iniquidad, pero tú habrás librado tu vida. O sea, Pablo está teniendo esta imagen en su mente. La responsabilidad de un ministro del Señor es anunciar el mensaje del Evangelio. Y Pablo dice, yo estoy limpio porque he hecho eso con ustedes. Le he anunciado a las iglesias, le he anunciado a los ancianos, le he advertido acerca del pecado, las consecuencias del pecado, el infierno, la justificación. Le he advertido de todas las cosas y le he explicado todo el Evangelio. Por eso en la Biblia vemos que, ¿cierto?, cuando iban a crucificar a Jesús y el pueblo tenía que elegir, ¿cierto?, entre Jesús y Barrabás, y dice que la sangre caiga sobre nosotros, o sea, que caiga la responsabilidad sobre nosotros. No nos importa ser culpables, decía el pueblo. Así de necio actuaba. Pero Pablo dice aquí, yo he hecho un trabajo de predicarles el mensaje del Evangelio y por tanto estoy libre de la sangre de cada uno de ustedes. Tengo entonces una conciencia limpia. ¿Por qué? Porque he predicado el mensaje. Porque no me he reservado nada, sino que he anunciado todo el mensaje del Evangelio. Ahora, hermanos, esto es muy importante para nosotros cuando evangelizamos también. Le predicamos a las personas y me imagino que todos hemos tenido esa experiencia cuando nos dicen interesante el mensaje o ridículo el mensaje, pero no me interesa. Y entonces, ¿qué le decimos nosotros? Le advertimos, bueno, tú puedes rechazar este mensaje, pero algún día va a llegar un momento en cuando tú mueras y te encuentres con Dios. Y entonces esto que yo te anuncié va a ser tu juicio. Yo estoy limpio de la sangre porque te anuncié el mensaje. Los resultados, hermanos, no los controlamos nosotros, nunca los hemos controlado nosotros. Es Dios. Pero nuestra fidelidad, ¿cuál es? Predicar el mensaje del Evangelio. ¿Cuál debe ser nuestra fidelidad? Anunciar la obra de Cristo. Y todo pastor o predicador sabe que tiene que hacer esto, predicar. Y a veces repetir una y otra vez la misma verdad al pueblo de Dios. Porque eso vemos también en la historia de la Biblia. Los profetas anunciaban una y otra vez el mensaje de Dios. Ellos quedaban libres, la responsabilidad recaía en la respuesta que el pueblo hacía. Así que, como Pablo, debemos presentarnos y decir, yo tengo la conciencia limpia de haber anunciado el mensaje del Evangelio a toda persona. Mi hermano, ¿tú podrías decir lo mismo?
hoy? ¿Podrías decir, tú estás limpio de la sangre de cada uno de los hermanos o de cada una de las personas que pasan al lado tuyo o de los amigos o compañeros de trabajo o de estudio a los cuales le has anunciado el mensaje del Evangelio? ¿Puedes decir, estoy libre de la sangre de todos? ¿Puedes realmente decirlo? ¿Puedes decir, tengo una conciencia limpia delante de Dios porque he hecho lo que Dios me ha mandado a hacer? ¿Realmente o no? ¿He exhortado a quienes tengo que exhortar? ¿He corregido a quienes tengo que corregir? ¿He animado a quienes tengo que animar? Cuando te presentes delante del Señor, entonces podrás decir, ¿soy inocente de la sangre de todos? Así como lo decía el apóstol Pablo, tengo una conciencia limpia porque he hecho su voluntad y porque he predicado su voluntad, ¿o no? O quizás soy culpable de no hacerlo, de no obedecer, de ser desobediente a la voz y a la palabra del Señor. Y por tanto, juicio también caerá sobre nosotros, porque tenemos que responder ante un Dios santo que nos ha encomendado y nos ha llamado a predicar. Y en el verso 27, Pablo dice que él no rehuyó declararles todo el propósito de Dios a ellos como iglesia. No rehuyó, o sea, él, en otras palabras, no evitó los temas difíciles o controversiales, ni trató de acallar ciertas verdades, sino que predicó todo lo que tenía que predicar. No se quedó con nada, no hubo nada pendiente, sino que él anunció todo el mensaje del Evangelio. Por eso Pablo decía a los Gálatas, cuando los exhorta, bastante fuerte en el capítulo 1, ¿cierto? Diciendo que si alguien, un ángel del cielo, viene a enseñar otro evangelio, sea anatema. Él dice en el capítulo 1, versículo 10 de Gálatas, porque ahora busco el favor de los hombres o de Dios. O me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Por qué dice eso? Porque parte de la labor de un predicador, de alguien que anuncia la verdad del evangelio, es decir cosas que uno sabe que al otro no le va a gustar. Esa es parte de la responsabilidad. Él dice, yo no rehuí esa responsabilidad. Yo la anuncié, yo la prediqué, yo exhorté, yo llamé a todos al arrepentimiento. Y Pablo dice, yo no evité ningún tema, no me dejé nada guardado, sino que anuncié toda la verdad del Señor. Pero además de eso, esto nos quiere decir, mis hermanos, que él se dedicó a enseñar todas las doctrinas que hay en la Escritura. O sea, la doctrina de la creación, la redención, la justificación, la santificación, la glorificación, todo lo que Pablo se le había revelado y se le había entregado, él lo anunció a la iglesia. Y eso él hizo que predicara entonces todo el consejo de Dios. Él no se quedó pegado solo en un tema, sino que todos los temas de la Escritura los anunció fielmente a las personas que escuchaban. Esto se trata no solo de enfatizar el amor de Dios, pero hay que enseñar el amor de Dios. No solo la ira de Dios, pero hay que enseñar la ira de Dios. O sea, todas las verdades que están en la Escritura deben ser enseñadas. La iglesia debe recibir todo el consejo de Dios. Tenemos que tener, ¿cierto?, una alimentación balanceada, como dirían los nutricionistas, ¿no? Se nos dice que tenemos que comer variedad, tenemos que comer ciertas cantidades y no podemos simplemente poner el énfasis en comer solamente una cosa. Y cuando enseñamos la Escritura es lo mismo. Tenemos que enseñar todas las doctrinas de Dios. No podemos solamente quedarnos, por ejemplo, con la doctrina de la iglesia, o quedarnos solamente con la doctrina de Dios, o quedarnos pegados, como les pasa a mucha gente, con la escatología y discutir toda la vida sobre los detalles de escatología. No decimos que esas cosas no importan, pero tenemos que variar en la dieta alimentaria espiritual. Tenemos que enseñar todo el consejo de Dios. No hay ninguna cosa que no importe, sino que todas las cosas tenemos que enseñarlas. Y va a haber cosas ahí que van a ser agradables a nuestros oídos. ¿A quién no le agrada escuchar Dios te ama? ¿A quién no le agrada escuchar que tenemos herencia en Cristo? Es maravilloso y son promesas hermosas. Pero ¿a quién le gusta escuchar cuando tiene que ser disciplinado? O cuando tiene que ser exhortado? O cuando tiene que ser corregido? Sin embargo, esas cosas se incluyen en todo el consejo de Dios. Son todas las cosas. Y Pablo dice, yo rehuí, no rehuí a hacer eso. Mi hermano, ¿y está entonces dispuesto a escuchar todo el consejo de Dios? ¿Está dispuesto a escuchar y poner en práctica todas las cosas que la Escritura dice, incluso las cosas que no te agradan? Incluso las cosas que no te gustan. Eso es, hermano, vivir bajo todo el consejo de Dios. Podemos escuchar con el mismo entusiasmo una predicación de la eternidad y de estar con el Señor para siempre, como también escuchar una predicación que hable del infierno eterno y la condenación que tienen para aquellos que no han escuchado el Evangelio. ¿Podemos escuchar con el mismo entusiasmo eso? ¿Podemos decir, esa es la voluntad de Dios?
¿Es lo que el Señor quiere para el pueblo del Señor? Entonces Pablo lo que hace aquí primero es decir, yo he predicado todo el consejo de Dios. Luego avanza, ¿cierto?, para advertir de los falsos maestros, versículos 28 al 31. Versículos 28 al 31 nos da advertencia entonces sobre los falsos maestros. Después que Pablo dice que su conciencia está limpia, que ha predicado todo el consejo de Dios, ahora desde los versos 28 al 31 va a advertir sobre los falsos maestros. Y le va a dar 3 advertencias básicamente a los ancianos que están escuchando ahí en Mileto. La primera advertencia está en el versículo 28, donde Pablo les dice a los ancianos 2 cosas. Primero, que deben tener cuidado de sí mismos. Esto es algo que Pablo después va a repetir a Timoteo en 1 de Timoteo 4:16, donde dice Pablo lo siguiente: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Le advierte que tenga que tener cuidado. ¿Por qué esto es algo importante, hermanos? Porque una de las primeras tareas que debe tener el obispo, pastor, anciano, es cuidar su propia vida espiritual. Si va a guiar a otras personas espiritualmente, lo que se espera básicamente es que el pastor, el obispo o el anciano, que son sinónimos, sea una persona que cuida y cultiva su vida espiritual. Los libros pastorales que han existido a través del tiempo, que son libros que se escriben para poder hacer pensar a aquellas personas que están llamadas al ministerio pastoral, insisten también en esto. Insisten muchas veces. Por ejemplo, 2 libros bien famosos, que lo hemos nombrado en otras ocasiones: Richard Baxter, El pastor reformado. Un libro clásico que habla acerca de las personas que tienen que reconocer si realmente están llamados o no al ministerio. Y otro que hizo lo mismo es Charles Spurgeon, Discurso a mis estudiantes, que hizo el mismo ejercicio para ayudar a la gente que quería ser anciano a reconocer si realmente había ese deseo bíblico en el corazón. Y ambos libros advierten lo siguiente. Fíjense lo que dice Richard Baxter. Cuídense a sí mismos, no sea que carezcan de la gracia salvadora de Dios que ofrecen a otros y sean extraños al poder del evangelio que predica. No vaya a ser que mientras proclaman al mundo la necesidad de un Salvador, sus propios corazones lo descuiden y ustedes mismos pierdan el beneficio de su salvación. O sea, ¿qué está advirtiendo Richard Baxter? Está diciendo, mira, hay personas que pueden ser ancianos, pueden ser pastores y pueden no ser creyentes. Charles Spurgeon cuenta esa historia, ¿no? Una historia donde él va a una iglesia y donde el mismo predicador, predicando el evangelio de la salvación, se da cuenta que no era salvo. Impresionante, ¿no? Para nosotros impresionante cómo el pastor no era realmente creyente. Y se da cuenta, predicando las doctrinas de la gracia de Dios, que era alguien perdido. Y por eso es importante, hermanos, que cuidemos nuestro corazón. Especialmente los que trabajan en el ministerio, se les pide que cuiden y guarden su corazón. Charles Spurgeon, por otro lado, dice lo mismo. Siguiendo a Baxter, dice, cuídense a sí mismos, dice Baxter, porque el tentador lanzará sus ataques más fuertes contra ustedes. Si van a ser los que se enfrenten a él, no le mostrará piedad alguna, salvo la que Dios le permita. Estén alerta, hermanos, porque el enemigo tiene puestos sus ojos especialmente en ustedes. Serán el blanco de sus insinuaciones más sutiles, de sus continuas tentaciones y de sus asaltos más violentos. Aquellos que están llamados a ser pastores saben que son parte del blanco de Satanás y van a ser atacados. Van a sentirse débiles, cansados, van a sentirse enfermos, van a sentirse estresados, van a enfrentar muchas cosas. ¿Por qué? Porque Satanás quiere destruir. Porque ellos son los que se dedican a predicar el mensaje del evangelio. Por eso es muy importante cuidar su corazón. Pero como vemos, estos principios no son solo para los pastores. Son principios para toda la iglesia. Son principios para todo cristiano y tú como cristiano debes cuidar tu corazón. Guarda tu corazón, dice Proverbios, ¿no? Debes cuidar tu corazón. ¿Cómo cuidas tu corazón, hermano? ¿Cómo cuidas tu corazón del pecado? Del pecado remanente que aún habita en ti. ¿Cómo cuidas tu corazón de tu inclinación pecaminosa? ¿Cómo lo cuidas de la lujuria, de la envidia, de la vanidad, de la murmuración, del resentimiento, de la insatisfacción? ¿Cómo cuidas tu corazón? Mi hermano, Dios nos dejó los medios de gracia para cuidarnos de eso. Nos dejó la oración, nos dejó la palabra, nos dejó congregarnos, nos dejó todos esos medios para que nosotros vayamos a ello. Y cuando alguien se enfría espiritualmente es porque no ha usado eso. Porque no ha recurrido a esos medios, a esos regalos que el Señor nos dejó para que nosotros estemos constantemente cultivando nuestra vida espiritual para luchar contra el pecado.
¿Cómo, hermano, mortificas el pecado que habita en ti? ¿Cómo lo matas? ¿Cómo lo aplastas? Debes aplastarlo con estos medios de gracia. Ahora, si tú eres perezoso, si no te importan estas cosas, si eres indiferente a los medios de gracia, ciertamente tu corazón siempre se inclinará al pecado. Nunca podrás salir de la situación en donde estás rodeado de pecado. Y si nunca hay ningún esfuerzo, entonces estaríamos diciendo que no sabemos si eres realmente creyente. Porque un creyente con debilidad, con dificultad, mortifica el pecado y busca agradar al Señor. Entonces esta es la primera advertencia. La segunda advertencia que da Pablo es que debe cuidar del rebaño. La labor principal que tienen los pastores es cuidar de la grey del Señor. Dios le ha puesto como obispos un tesoro maravilloso que es la grey con la cual Cristo compró por su propia sangre. Lo cual inmediatamente, hermanos, debe hacernos pensar lo siguiente. Los pastores no son dueños de la iglesia. Los pastores no son los jefes de la iglesia, son los administradores que el Señor ha puesto. Ver a la iglesia como esta es mi iglesia y estos son mis ovejas, si lo vemos de una forma sana está bien en el sentido que tengo que cuidarlas. Pero si lo vemos en el sentido de enseñorearse de ellas y de dominarlas, entonces estamos yendo contra lo que nuestro hermano también compartió. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4. ¿Qué nos dice a los pastores? Dice, Primera de Pedro 5, 1 al 4, por tanto, los ancianos como ustedes exhorto yo, ancianos como ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, y también participantes de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente. Hay un corazón dispuesto, ¿no? Como quiere Dios, no por avaricia de dinero, sino con deseo sincero, o sea, no lo mueve el dinero. No está pastoreando por un sueldo, no está pastoreando por cierta cantidad de dinero, lo está haciendo porque tiene un sincero deseo del bienestar de la iglesia. Tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados. O sea, ¿cierto? Oprimiéndolos, dominándolos, como si él fuera el dueño de cada una de las personas, sino demostrando, dice, ser ejemplos del rebaño. Él es el ejemplo como pastor en todas las cosas. Y entonces, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Cuando llegue el Señor, va a poder decir ese pastor, he hecho esto no por obligación, no por dinero, no teniendo señorío de ellos, sino siendo ejemplos en exhortación, corrección y ánimo como un pastor. La respuesta a ese cuidado pastoral, por supuesto, debe ser lo que nos dice Hebreos 13:17, que los miembros de esa iglesia deben sujetarse a sus pastores. Debe haber una sujeción, porque el cuidado pastoral es una responsabilidad en la cual guían a las ovejas y las ovejas entonces siguen al pastor que el Señor le ha puesto. Vemos entonces, hermanos, que esto es lo que Pablo quiere enfatizar. Una preocupación intensa, sincera, transparente por el cuidado de su rebaño. Ahora, nuevamente, este principio es un principio que traspasa no solo a los pastores, sino que puede traspasar fácilmente a toda la iglesia pensando que somos un cuerpo. Somos un cuerpo de creyentes y por tanto cuando tú participas del cuidado del rebaño, así como lo hace el pastor, también participas de esta obra que el Señor le ha encomendado a cada creyente. ¿Cómo, hermanos, participas de este cuidado del rebaño? ¿Participas, por ejemplo, visitando a los enfermos? ¿Participas llamando a tus hermanos? ¿Participas ayudando a los que son débiles? ¿Participas soportando a los hermanos que cuesta soportar? ¿Participas tolerando a los hermanos que te cuesta tolerar? ¿Participas manteniendo la unidad de la fe, como nos dice Efesios 4? ¿Comportándote dignamente delante del Señor? Si cuesta amar realmente, hermanos, ahí es donde está la negación del Evangelio. Ahí es donde me niego yo y hago todo por la gloria de Dios. Y no busco mi propio bien, sino que busco el bien de la iglesia, el bien del rebaño, el bien del cuerpo de Cristo. Hermano, entonces el tener cuidado es parte de la responsabilidad de los pastores, pero también incluye aparte de responsabilidad de la iglesia. Los manuales de la Iglesia Bautista Reformadas, si uno los lee, Benjamin Kitch y varios autores antiguos, va a ver que se ve siempre los ancianos ayudando y la iglesia participando, como un cuerpo. Todo el grupo de creyentes participa en el cuidado pastoral. Los pastores cuidan a la oveja, las ovejas cuidan a sus pastores y a los hermanos de toda la iglesia. Luego vemos otra advertencia que nos da Pablo en el versículo 29 y aquí empieza, ¿cierto?, a señalar
en el verso 29 y 30, la advertencia sobre los lobos rapaces. Pablo advierte que algo sucederá, y él sabe, yo sé, dice, y es que se le van a levantar lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño y van a hablar palabras perversas que van a desviar a las ovejas. Pablo habla esto porque él sabe por experiencia lo que significa. Si revisamos rápidamente el ministerio de Pablo, nos vamos a encontrar con varios lobos feroces que lo acompañaron a él en viajes misioneros, que plantaron iglesias con él, que fueron sus compañeros y sin embargo en algún momento se apartaron. Tenemos, por ejemplo, a Demas, Colosenses 4:14, Filipenses 1:24. Demas, el cual había sido un compañero de él de viaje, dice Pablo que él se apartó amando al mundo. Vemos esto en 2 de Timoteo 4:9-10. 2 de Timoteo 4:9-10 dice, procura venir pronto a verme, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado a este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Tenemos otro ejemplo en 2 de Timoteo también, en el capítulo 2, versículos 17 y 18, donde encontramos a Himeneo y Fileto. Pablo dice lo siguiente, 2 de Timoteo 2, versículo 17, y su palabra se extenderá como gangrena, entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo su lugar, trastornando así la fe de algunos. O sea que decía, la resurrección ya aconteció, ya sucedió, y dice que eso desvió la fe de algunos. Hermano, entonces si la Biblia misma nos advierte que van a haber falsos lobos, van a haber lobos rapaces, van a haber falsos maestros entre nosotros, ¿por qué se sorprenden, mi hermano? Cuando vean eso, cuando aparezcan desde las mismas filas de los miembros de una iglesia, falsos maestros. No debería asombrarnos, por supuesto es algo preocupante, difícil, duro de ver, pero va a suceder. Eso dice Pablo, yo sé que esto va a suceder. Y ahora, hermano, esto no ha sido lejos para nosotros como iglesia local, lo hemos visto a través de los años, los que han estado aquí en la iglesia mucho más tiempo, han visto exactamente eso, hermanos que parecían muy fieles, muy bíblicos, muy apegados a la escritura, ¿y qué sucede? De repente, ¡pum!, cambian. Dicen frases como esta, nunca fui quien yo realmente era. Y aparece entonces y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué reveló eso? Finalmente lo que había en el corazón. Había, en verdad, un lobo rapaz, que terminan finalmente en el mundo, amando este mundo y viviendo contrario a la palabra del Señor. Hemos tenido casos de todo tipo aquí en esta iglesia, hermanos. Y no es algo que veamos solo en la Escritura, en la propia experiencia aquí lo hemos visto. Lo hemos palpado, hermanos. Hermanos que parecen fieles, hermanas que parecen fieles, pero después se apartan. Esto, hermanos, es algo para que nosotros entonces nos preocupemos y a la vez oremos al Señor. Estemos atentos frente a los lobos rapaces que pueden destruir. Y hay señales generalmente de esto. Hay señales, por ejemplo, el deseo de ser mirado, el deseo de ser reconocido por otros, la poca humildad en el carácter, la búsqueda personal de cosas, la apariencia de piedad que parecían tener, pero que finalmente después revelan que no había verdadera piedad. Hermano, lo más preocupante aquí es preguntarse, ¿hay algo de eso en mí? Es preguntarse, ¿soy un verdadero creyente? ¿Realmente hay una humildad cristiana, una sinceridad en mi corazón de querer agradar al Señor por sobre todas las cosas y querer servir en la obra del Señor? ¿O hay algo diferente que busco? Hay algo que no es lo que Dios pide en su palabra. Y por eso Pablo da esa advertencia. De las mismas iglesias, de los mismos miembros, saldrán falsos maestros. Y la tercera advertencia, el verso 31, Pablo dice que los cristianos deben velar frente a los peligros, tal como lo ha hecho él. El velar es un mandato de vigilar, ¿cierto? Una vigilancia constante, tal como el Señor lo enseñó por medio de sus parábolas. Por ejemplo, la parábola de las mujeres, ¿cierto? Con las lámparas, que conocemos todos, las de aceite, ¿cierto? Que le enseña el estar alerta, el estar cuidando constantemente, vigilante sobre las cosas que pueden venir en la iglesia. Pablo lo hizo aquí y él dice, yo estuve por 3 años, noche y día, amonestándole a cada uno de ustedes con lágrimas. Y aquí, hermanos, se ve el corazón pastoral de Pablo, ¿no? Muchas veces lo vemos como un apóstol lejano, ¿cierto? Duro, pero aquí nos dice
que Pablo, ¿cierto?, era una persona que en ocasiones exhortaba con lágrimas a sus hermanos en el pecado. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 11, nos dice también, usando este lenguaje, Primera de Tesalonicenses 2:11, ¿saben además de qué manera lo exhortamos, alentamos e imploramos a cada uno de ustedes, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno de Dios, de los cuales ha llamado a su reino y a su gloria? O sea, fíjense, dice, exhortó, alentó e imploró como un padre a sus hijos. Yo creo que esa imagen, que somos padres, ¿cierto?, la tenemos bien presente. Que en ocasiones, ¿cierto?, hay momentos que hay que hablar firme, hay otros momentos que alentamos, hay otros momentos que consolamos, y él dice como un padre a sus propios hijos. Hijos espirituales, un padre espiritual que está guiándolos y encaminándolos a vivir según Dios ha dicho en su palabra. Incluso por los enemigos de la cruz, Pablo se lamentaba. En Filipenses 3:18 dice, porque muchos andan, como lo he dicho muchas veces, y ahora se los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Él dice, yo lloro por aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque se van a ir al infierno. Porque van a terminar condenados para siempre en la eternidad. La ternura pastoral de Pablo, al exhortar, mis hermanos, es impresionante, porque muestra el profundo amor que él tenía por Cristo, por su reino, su evangelio, e incluso por los perdidos, por aquellos que van a la condenación eterna. Mi hermano, si esto no es exclusivo de los pastores, sino que es también, como hemos dicho, parte del cuerpo de Cristo. Estar alertas, estar preocupados por la obra del Señor, velando frente a los posibles peligros que puedan venir de la propia iglesia o fuera de la iglesia del Señor. Mi hermano, ¿y cómo vigilamos? Vigilamos al estar constantemente en oración unos con otros. Vigilamos cuando estamos exhortándonos unos a otros, cuando estamos cuidándonos nuestra vida espiritual y preguntándonos, mi hermano, ¿cómo estás tú espiritualmente? Mi hermano, ¿cómo está tu vida de oración, tu vida de la palabra? ¿Cómo está tu deseo de agradar a Dios, hermano? ¿Cómo está tu vida espiritual con el Señor, tu vida matrimonial? Todo eso, hermanos, es una preocupación sincera que debe venir de un deseo de querer agradar a Dios. Saber que la disciplina del Señor también es una muestra del amor y del cuidado de Dios por su iglesia. Cuando aplicamos disciplina no es castigo, sino que es un cuidado de la iglesia, un cuidado de Dios para cada uno de sus hijos. Porque Dios, al que ama disciplina, nos dice Hebreos capítulo 12. Mis hermanos, ¿estamos cuidándonos realmente como iglesia? ¿Estamos realmente animándonos frente a las dificultades? ¿Estamos alerta, vigilantes frente a lo que va a venir o puede venir en nuestra iglesia? Y eso es lo que Pablo nos señala aquí. Finalmente, hermanos, vamos a ver desde los versículos 32 al 38, donde Pablo encomienda a la iglesia y se despide. Verso 32 al 38, Pablo encomienda a la iglesia y se despide. Vemos que Pablo finalmente termina su exhortación o discurso a los ancianos en Mileto en estos versos 32 al 38 y nos dice lo siguiente, primero en el verso 32, que los encomienda a Dios y a su palabra. ¿Por qué Pablo hace eso? Porque él confía y siempre ha confiado y ha creído que la palabra es poderosa. La palabra de Dios es poderosa ¿para qué? Para edificarnos, para santificarnos por medio de ella. Por eso Pablo dice, yo me voy, pero tranquilos, porque yo les encomiendo a la palabra. Yo los encomiendo al Señor. ¿Y quién es el dueño de la iglesia y quién creó la iglesia? Es Dios. Entonces cualquier siervo de Dios que ha servido a través de los siglos y ha sido una edificación para cada uno de los hermanos, quizás para la misma iglesia, es bueno, es un regalo de Dios, pero no es infalible. Solo Dios es infalible. Los siervos de Dios sirven y mueren, pero la iglesia de Dios sigue adelante. La iglesia de Dios debe saber que está encomendada a la providencia de Dios y al poder de la palabra de Dios. Y eso es lo que hace Pablo. Yo los encomiendo, hermano. Confíen en la palabra, confíen en el Señor. Son una iglesia que deben confiar en eso. Por eso Pablo siempre nos dice que la palabra, cuando nos dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, que la palabra es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La palabra de Dios es la poderosa, hermanos. No los hombres, sino los que proclaman simplemente la palabra de Dios es el instrumento de Dios para confrontar la vida de cada uno.
Dios en su providencia usa la palabra para salvar, para santificar, y Pablo confía totalmente en ella como un buen pastor y dice, les encomiendo a ustedes, mis hermanos, a que confíen en esa palabra. Si confiamos realmente en esa palabra, mis hermanos, entonces nuestra vida espiritual es transformada, porque cuando vamos a ella y la leemos y meditamos y la comemos, algo sucede en nosotros y somos transformados y somos guiados al Señor constantemente. ¿Cuánto tiempo, hermanos, pasas en la palabra del Señor? ¿Realmente crees que es poderosa para edificarte, para hacerte crecer, para guiarte constantemente en la voluntad del Señor? Entonces Pablo también les dice en los versículos 33 al 35 que él ha sido un ejemplo de integridad y de un deseo de servicio totalmente desinteresado. Y él empieza a decir, yo nunca he codiciado la plata, el oro, la ropa de los demás, e incluso con mis propias manos yo he trabajado para mis necesidades. ¿Les recuerda que él ha trabajado con sus propias manos? ¿Se acuerdan que él era constructor? ¿Cierto? Entonces, Pablo en ocasiones no siempre era sostenido por la iglesia, ya sea por buenas o malas razones, muchas veces malas, por ejemplo en la iglesia de Corinto, que algunos hasta lo acusaban y tuvo que defenderse, ¿cierto? De que él estaba robándole a la gente y tuvo que defenderle, oye, no es verdad eso que dicen de mí. Pero él trabajó con sus propias manos cuando fue necesario, porque no quería poner tropezadero, no quería poner impedimento para que el evangelio del Señor siguiera avanzando. Y aquí cita una frase que no está en el evangelio, solamente al parecer Pablo la recibió directamente del Señor, que es más bienaventurado dar que recibir. Él dice, actúa así, es mejor dar. Darme por la obra del Señor, dar todo, mis recursos, mi tiempo, mi esfuerzo, doy todo con tal que el evangelio y la obra de Dios siga avanzando. Esa era la convicción de Pablo. Esa era la convicción que él tenía. Y entonces Pablo dice, esto voy a hacerlo constantemente. Así que cualquiera que vea que aunque esta frase no está registrada en otra parte, por supuesto la idea básica, el espíritu de esa frase se encuentra en la palabra del Señor en otras partes. Por ejemplo, Mateo 10:8, cuando Jesús encomienda a los discípulos y le dice, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios, de gracia recibieron, den de gracia. Entonces Pablo sabía que él había hecho todo, había dado todo por la obra del Señor, había integridad en su servicio, no se había aprovechado de nada, aunque él tenía cierta influencia y poder, como todo pastor tiene, pero él dice, miren este ejemplo, ancianos, miren este ejemplo, yo me he comportado así, ustedes entonces, ancianos de Mileto, compórtense de la misma manera. Y esto es acorde a los requisitos que vemos en la Escritura, por ejemplo, 1 de Timoteo 3:3 nos dice varios, pero ahí nos dice que no debe ser avaro, no debe ser avaro, amante del dinero. Él no debe servir en la obra del Señor por amor al dinero, por amor a un cierto sueldo, sino que lo hace porque ama la obra de Dios. Lo hace porque está preocupado de que la obra del Señor avance. Y nuevamente, esto es para todos los cristianos. Todos los cristianos deben tener ese deseo y esa determinación de querer servir y darse por completo a la obra de Dios, porque entienden que eso es el deseo de Cristo para sus vidas. Entregarse como una ofrenda de olor fragante para la gloria del Señor. Mi hermano, ¿buscas servir al Señor de esa manera? ¿Hay integridad en tu vida en el servicio? ¿Lo haces con un corazón sincero o esperas algo a cambio? ¿Esperas un reconocimiento, un aplauso? ¿Esperas algo? No es que sea malo reconocer de vez en cuando el trabajo de los hermanos, no estamos diciendo eso, pero en tu corazón, ¿por qué motivación lo haces? ¿Qué es lo que te mueve a hacer lo que haces para la gloria del Señor? Cristo nos enseñó lavando los pies de los discípulos. Nos dijo, cuando Él los lavó, dijo, esto lo hago como ejemplo para ustedes. Quien quiera ser mayor en el reino del Señor debe servir. Y Jesús lo enseñó, y es nuestro modelo. Nosotros debemos vivir de la misma manera. Finalmente, los versos 36 al 38 nos describen entonces la despedida. Despedida de amor, de tristeza. Nos dice que Pablo termina de hablar, se arrodilla y ora con ellos. Una bonita imagen, ¿no? Vemos que Pablo llama a los ancianos, se acercan todos, se arrodillan y él ora a Dios. Todos los ancianos que estaban presentes ahí nos dice que lloran, se abrazan y se besan porque estaban muy tristes, porque Pablo le había dicho, ya no van a volver a ver mi rostro. Es una despedida, hermanos, emotiva, en donde acompañan a Pablo al barco, ya que él va a seguir su viaje, si recordarán, a Jerusalén, que es lo que él quería ir, y luego iba a pasar por Roma. El amor, hermanos, entre nosotros debe evidenciarse. Como iglesia, como cristianos,
debemos tener este amor. Si algún día alguien de aquí parte, porque el Señor ha determinado que vaya a otro lugar, deberíamos tener ese amor fraternal. Porque Jesús mismo dijo, acuérdense lo que dijo Jesús, Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, dijo, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo les he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Y hermano, ese amor debe ser un amor sincero. Un amor que lucha contra la visión de este mundo individualista, que lucha contra la visión de este mundo que tiene apariencia de amor, apariencia de piedad, sino que es un amor sincero. ¿Se imaginan? Alguien se va, nos arrodillamos todos, oramos y mostramos nuestra dependencia al Señor, deseando que esa persona, ese hermano, esa hermana o ese pastor, el Señor le guíe a través de este camino. Así que pongámonos a pensar por un momento y pensemos cuánto realmente amamos a nuestros hermanos. ¿Cuánto nos amamos realmente mutuamente como iglesia? ¿Alguien puede decir que esta iglesia se caracteriza por el amor entre unos a otros? ¿Por la dependencia de unos a otros? Si no es así, hermanos, si no es así, entonces necesitamos venir al Evangelio nuevamente. Mirar el Evangelio nuevamente y decir, algo falta, algo sucede con nosotros. Hay algo en nuestro corazón que no está bien, que no está correcto. Y necesitamos entonces arrepentirnos de nuestra maldad, confesar nuestro pecado al Señor y entonces ser transformados por el Evangelio, para que seamos una comunidad de gracia, una comunidad de amor, una comunidad y una iglesia que realmente vive el amor conforme a la verdad que el Señor nos ha mostrado. Y puedan decir, realmente esta iglesia refleja el amor fraternal unos a otros. Oremos. Padre, te queremos agradecer por tu palabra. Te queremos, Señor, rogar que tú nos ayudes a vivir, Señor, este Evangelio cada día conforme a tu voluntad. Señor, ayúdanos, Señor, a limpiarnos y a arrepentirnos, Padre, de nuestro egoísmo, nuestro individualismo, nuestro poco amor de unos con otros, Señor, a estar alerta frente a los lobos rapaces, Señor, que van a aparecer, a estar velando por la iglesia, a estar orando por cada uno en este lugar, estar ayudando, Señor, cuidándonos unos a otros en tu verdad para poder agradarte a ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos mostraste el amor infinito, eterno, en la cruz, resucitando el tercer día y dándonos también esperanza. Te alabamos, oh Dios, y te agradecemos por esto, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.